Vamos a resolver el problema número 8 de la guía de triángulos tercera parte, que dice lo siguiente. Sean R y Q dos rectas paralelas, ¿sí? R y Q, y T una transversal, sabiendo que AB y AC son bisectrices de los ángulos que forman la recta Q y T, lo que hay que demostrar es que BD, este segmento, es igual al segmento CD. ¿Sí? Que estos dos segmentos son iguales. Eso es la tesis. ¿Sí? Y las hipótesis son todos los datos. ¿Sí? Dentro de las hipótesis están que R y Q son paralelas, que AB es bisectriz de este ángulo, que AC es bisectriz de este otro ángulo. Bien, entonces vamos a ir haciendo la demostración. Observemos que AB es bisectriz de todo este ángulo que tenemos acá, de todo este. Ahora, la bisectriz de un ángulo divide al ángulo en dos ángulos iguales. O sea que esa bisectriz hace que nosotros tengamos que este ángulo es igual a este. ¿Sí? A estos ángulos, que son iguales, los voy a llamar con la letra X. ¿Sí? Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, X. También tenemos que AC es bisectriz de todo este ángulo de acá, de todo este. Entonces, AC va a dividir a todo ese ángulo en dos ángulos iguales. En este y en este. ¿Sí? Este ángulo de acá y este ángulo de acá. A ese ángulo lo vamos a llamar I. ¿Sí? O sea, son dos ángulos iguales que valen I es el valor de cada uno, digamos. Bien. Ahora, también sabemos que estas dos rectas son paralelas. ¿Sí? Si miramos, tenemos dos rectas paralelas y voy a trazar esta transversal, que la voy a continuar AB. ¿Sí? Esto sería, acá estaría B y acá estaría A. Y este ángulo de acá es el ángulo X. Después acá aparece la otra transversal que no la dibujo. Ahora, este ángulo es alterno interno con este. Y los ángulos alternos internos entre paralelas valen lo mismo. O sea que estos dos ángulos valen igual. O sea que este ángulo de acá también vale X. Porque son alternos internos con este de acá. Entre paralelas. ¿Sí? Lo mismo sucede con la otra parte del dibujo. ¿Sí? Tenemos las paralelas y esta transversal CA. ¿Sí? Acá estaría C y acá estaría A. Ahora, este ángulo, que es este, es igual a este. Son alternos internos entre paralelas. O sea, este es este. Bien. Ahora, si miramos el triángulo ABD, es isósceles, ¿sí? Porque tiene dos ángulos iguales. ¿Sí? Todo triángulo que tenga dos ángulos iguales va a ser isósceles. Y a igual ángulo se le opone
igual lado. O sea que el lado que se opone a este ángulo es este. ¿Sí? Y el ángulo que sería el ángulo que se opone al ángulo este es el lado AD del triángulo. Y el lado que se opone a este ángulo es el lado BD. Entonces, en el triángulo ABD tenemos que el lado BD es igual al lado AD. ¿Sí? Porque se oponen a ángulos iguales. A igual ángulo se opone igual lado. Y en el triángulo de al lado pasa lo mismo. En ADC. Estos son los ángulos que son iguales. Entonces, a ángulos iguales se oponen lados iguales. O sea que el ángulo que se opone a este ángulo, el lado que se opone a este ángulo, es DC. DC es igual al lado que se opone a este ángulo, que es AD. Bueno, ahora tenemos que AD es igual a BD y a DC. Eso quiere decir que BD y DC son iguales, ¿sí? Porque son iguales a un mismo lado. Por transitividad de la igualdad, de acá sacamos que BD es igual a DC. Y eso es la tesis, ¿sí? DC o CD es lo mismo, ¿sí? Esto es lo que había que demostrar.